nosotros podemos accesar a los registros akáshicos. Yo, por ejemplo, sin ser formadora ni haber tomado una formación en registros akáshicos, está accesible porque eso no se genera en los planos humanos, se genera en los planos divinos. Entonces, al generarse en los planos divinos y uno al ser un alma vieja y de pequeñito leer esos campos energéticos, te da no solamente información, sino que te da el don y la virtud de conectar con personas. Me mostraron que cuando hay eventos como accidentes, como la pérdida de la vida, puede entrar otra alma a ocupar ese cuerpo. O sea, Sí. a veces el alma que entra al principio tiene un objetivo y cumple su objetivo y viene un alma maestra a continuar. Elvis Presley fue para mí y le dije a mi mamá, ¿cómo que murió si es un ángel en la tierra? Es un ángel. Y yo hablaba mucho de ángeles. Las personas mayores se me acercaban, me preguntaban cosas que vos decís, esto no es para preguntarle a un niño, pero no sé por qué me preguntaban cosas y yo respondía. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a su podcast favorito, Trascendental. Mi nombre es Mauricio Beltrán y esta noche tengo el honor de tener una invitada maravillosa. En exclusiva para el mundo vamos a contar algo de su historia porque no hay nada en las redes. Entonces hasta ahora vamos a empezar a contar acerca de ella, de su vida, de sus dones, de su camino y de cómo llegamos a unirnos en este camino para hacer, trabajar juntos, ¿no? Y hacer estas cosas bonitas que han visto últimamente en los lives y demás. Bienvenida, Debbie. Gracias, Mau, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de tenerte acá en este podcast que sabes que es es mi hijo, mi tercer hijo, y que me emociona mucho ser la primera persona que entrevista a Debbie. Ella entrevista a un montón de personas todos los días y soy la primera persona que le hace una entrevista que va a hablar de su vida realmente, ¿no? Qué hermoso, sí, este 2026 promete mucha energía, mucha expansión, conocimiento, aprendizaje, integración, pero sobre todo comunión. Así que feliz, feliz, feliz de poder estar contigo en tu podcast. Qué lindo. Debbie, a mí me gustaría que nos contaras más o menos cómo fue tu proceso de despertar espiritual. ¿Cuáles son esos dones que tienes? Porque normalmente en este podcast tratamos de mostrarle a la gente que todos nosotros, las personas del común, entramos a este camino de una manera distinta y que de pronto podemos conectar con uno o con otro en la forma en la que entramos. Ah, a mí me pasó igual, a mí me pasaba eso, pero yo no sabía qué significaba. Yo le tuve miedo y entonces dije que no. Entonces, me gusta mucho cuando las personas hablan de cómo entraron a este camino, porque primero habla mucho de la persona, el cómo conecta, desde dónde conecta. Y segundo, pues le ayuda a la gente a que pueda entender también, ¿no? Porque a veces pasamos las cosas y como que decimos, no, eso tal vez fue algo de mi cabeza, soy yo, son mis locuras. Y resulta que no, que tenemos dones y que seguramente están despiertos y no somos tan conscientes de ello, ¿no? Así como vos lo decís, cada proceso, si bien es único, todos vamos para el mismo lugar, ¿no? Que es a ese despertar interno, esa activación de la chispa divina que tenemos adentro, ¿no? El expandir nuestro corazón. Sin embargo, todas las situaciones de crisis que hemos vivido todos nos ha hecho cerrar nuestro corazón, cerrar nuestro chakra garganta, en prácticamente como limitar nuestra capacidad, ¿no? Lo que vendría a ser la glándula pineal y otros tantos chakras más que han sido bloqueados producto, ¿no? De no haber podido comprender cada situación.
Pero ¿sabes qué pasa en mi caso, Mau? Desde que soy prácticamente una bebé, he tenido muchos momentos de chispazos de luz, por así decirlo. El primer chispazo de luz lo tuve a los 6 meses, que me enteré ya de grande, cuando mi papá estaba en estado de meditación, contemplando el atardecer, mirando un palmeral, pensando, vaya a saber en qué cosas. Recuerdo que estaba tomando mate, me pasó un mate, estábamos en España, en una reserva ecológica, viviendo en una reserva ecológica. Vos fijate, vivíamos en un chalet con unas hectáreas con árboles frutales, con piscina, o sea, hermoso el lugar. En el fondo de la casa daba todo una zona desértica, todo con palmeras. Y en el frente de la casa unas dunas protegidas y detrás de las dunas estaba el mar Mediterráneo. Ahí tuve muchísimos chispazos, pero ahora te voy a contar por qué te llevo a los 6 meses de vida. Tomando mate, mi papá me dice, bueno, te voy a contar algo que por ahí vos nunca lo supiste, pero siento que si no te lo digo yo, nadie te lo va a contar. Y resulta que mi papá me dijo, vos a los 6 meses de vida te enfermaste de tos convulsa y durante unos minutos no respiraste y yo sentí que se paró tu corazón y te llevamos al hospital, te subimos a un tren y empecé con respiración boca a boca, empecé a hacerte RCP, a reanimarte, te sacaba todo tu cuerpito por la ventana para que te entre el oxígeno y estabas azul y creo yo que llegaste sin vida al hospital. Y ese fue mi primer momento de chispazo de luz, porque desde ahí he tenido conciencia de pequeñas cositas que han sucedido, como por ejemplo recuerdo que era bebé que estaba gateando, suponte que ya tendría, no sé, menos de un año, 10, 11 meses, y recuerdo estar gateando en un piso de tierra con un perrito negro. Y he buscado fotos, y hay fotos mías de bebé de menos de un año, donde estaba en el suelo con un perrito. Y ese tipo de cosas me siguió a lo largo de la... Tremendo. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces nosotros entrenamos nuestros dones, nuestras virtudes, trabajando en las situaciones de crisis y demás, pero también estamos las personas que venimos con un sendero ya recorrido, alma vieja, se dice, Sí, y eso tal cual. me acompañó a lo largo de la vida. Por ejemplo, a los 2 años, un poquito menos de 2 años, recuerdo que estaba mi abuela materna cocinando caldo de gallina, sentía el olor, todo, y recuerdo que me llamó por mi segundo nombre, que mi familia me llama por mi segundo nombre, que es Vanessa, y me dijo, Vanesita, vení. Me dio un beso en la frente y me dijo, decile a tu mamá que no llore. Y en ese momento yo lo que vi en su frente fue como un chispazo de luz. Y después del chispazo de luz, todo se puso oscuro y sentí como su alma literal ya no estaba en su cuerpo y ahí cayó. De ahí no recuerdo más nada, lo único que recuerdo después es un salto, digamos como de tiempo, y pude ver a mi mamá como estaba llorando, despidiendo a su mamá, y ahí bajé de las faldas de una vecina y me acerqué a mi mamá y le dije, dijo la abuela que no llores. Y eso fue como un regalo del cielo para mi mamá porque obviamente cuando esto pasó mi mamá no estaba, estábamos nosotros, mi hermano de 9, 10 meses y yo de menos de 2 años al cuidado de mi abuela. Y esto pasó solamente imagínate una cocina con la abuela, 2 nenes, mi mamá trabajando, mi papá también, su esposo también trabajando, y de repente nos encontramos 2 criaturas chiquitas sin el cuidado de nadie, y los llantos se ve que hicieron que los vecinos vayan y bueno, descubrieran ese panorama. Cuando esto pasó, vos sabés que yo lo único que pensaba es, soy una mensajera, y lo recuerdo como si fuera ayer. Wow, Esto, qué lindo. esto es lo que tiene el venir ya a esta vida con dones activados. Tenés una memoria, y esa memoria puede ser tan precisa, e incluso si me pongo a hablar ahora, por ejemplo, con personas que me rodean y les digo, ¿te acordás cuando pasó esto, esto y esto? Es imposible que te acuerdes. ¿Por qué? Porque tenías 3 años. Yo me acuerdo. A ver, todo esto se traduce en experiencia, y todas estas experiencias dieron forma
a lo que hoy soy. Pero una de las que más, digamos, trabajó en mí fue una conexión de alma con una persona que me hizo enfrentarme a mi noche oscura del alma. Había visto cómo esa persona me había hecho, ¿cómo puedo decirlo? ¿Viste cuando vos no ves el potencial y la capacidad y la autenticidad y el poder que tenés y otra persona sí lo ve y te hace sentir tan cómodo que de repente no te das cuenta y bajaste todas tus defensas? Te quitaste la capa invisibilizadora y dijiste: "Hola, alma, estoy acá", y esa persona me dijo: "Hola, yo te reconozco". Seguramente habrá sido situaciones de vidas pasadas, pero después de ese momento, obviamente no lo volví a ver nunca más, pero sí activó dones en mí. Empecé a darme cuenta que quería estudiar, que quería conocer, que quería prepararme, quería salir de mi zona de confort, quería una vida diferente a la que tenía, porque sentía que sí lo podía hacer. Si esta persona vio en mí tremendo potencial, ¿cómo yo no voy a estar desarrollando eso? Y ahí empezó mi trabajo interno, que casualmente, ¿sabes cuándo fue, Mau? En pandemia. Wow. Pandemia fue un gran punto de quiebre para mucha gente, ¿no? Ayudó al contrario de lo que pensaban, el miedo iba a hacer que se apagaran, muchas luces se empezaron a brillar, ¿no? Así es, pero lejos de pensar que iba a ser un momento divino, mágico, profundo de iluminación, yo me introduje en la noche oscura del alma. Me enfrenté a mis peores miedos, me enfrenté a la situación de decir: "Me siento realmente desconforme con mi vida, así como la estoy viviendo no la quiero más, no quiero esconderme más", pero sin embargo sentía que tenía que ser no selectiva, ultra selectiva con todo lo que compartía. Debbie, mira que tú, contándome tu historia, me acordaste de algo que, pues, que me mostraron cuando estuve en la Ciudad Blanca y de lo que no hablé en el video de la Ciudad Blanca. Y es las entradas del alma, los momentos en los que el alma puede entrar al cuerpo, ¿no? Mm, Eh, a mí me mostraron, pues, que no todos entramos en el momento del nacimiento, o sea, de la concepción. No todos entramos ahí y no todos sí, o sea, hay algunos que su alma está entrando y saliendo sí, hasta más o menos los 5 años, cuando ya se queda para siempre el alma ahí, bueno, para siempre, comillas, eh, porque me mostraron que cuando hay eventos como accidentes, como la pérdida de la vida, puede entrar otra alma a ocupar ese cuerpo. O sea, sí. mm, a veces el alma que entra al principio tiene un objetivo y cumple su objetivo y viene un alma maestra a continuar porque Yo tiene un creo propósito en mayor. ese. Sí, 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 yo así lo siento. Y me lo han mostrado como eh, con varias personas, o sea, en diferentes momentos de la vida, inclusive cuando son más grandes, que hubo un accidente, la persona después del accidente cambia totalmente, se vuelve espiritual. Es eso, entró un alma maestra a cumplir un propósito y la otra alma pues ya terminó, pero sus recuerdos son los mismos. O sea, el Sí, alma maestra entra, pero sus recuerdos son exactamente los mismos que tenía la otra, no hay ningún cambio. Y esto es algo muy importante porque me lo mostraban para las personas que piensan en quitarse la vida, que hay una opción y es eh, pedir de corazón que un alma maestra intercambie. Si yo siento que no puedo, no tengo por qué quitarme, ¿sí? sí, renunciar el derecho a la vida. Exacto. Puedo solicitar desde el corazón y con realmente con fe que un alma maestra haga el cambio, pero para hacer el cambio, mi alma tiene que soltar esa prueba que tiene que pasar. Y eso es igual de difícil cuando yo soy consciente. Soltar una responsabilidad de algo que tengo que hacer yo es igual de difícil que aceptar una que no me corresponde.
O sea, realmente es un trabajo interno de decir, bueno, yo conscientemente suelto esto porque no pude con esto y le doy paso a un alma maestra. Y esa alma maestra tiene que estar de acuerdo en, ok, yo asumo esto tuyo para que tú puedas seguir tu evolución de manera distinta. Y hay un intercambio y pasa esto como que de la noche a la mañana la persona cambia totalmente. Y es muy lindo porque es algo de lo que no se habla, de lo que yo no he escuchado nunca esto a nadie y me parece muy lindo porque pues son opciones, ¿no? Finalmente es, tengo la opción de decidir hacer un cambio en vez de cometer algo que no, que es irreversible y que me va a llevar a más ciclos de dolor. Entonces es una Sí, opción de la que no se habla. Y me parece muy interesante porque en el momento que hablé de la Ciudad Blanca, esta información se borró, pero ahorita llegó así como clarita. Y entonces entiendo que no era ya el momento de hacerlo, sino acá contigo, con tu experiencia, con un alma que lo vivió y que está aquí haciendo su trabajo, su parte su maestría, pues, con nosotros, después de una experiencia como estas, que fue el morir y renacer, porque es literal así, ¿no? es así como vos lo decís, Mau. ¿Sabes qué quiero compartir con vos y con tu audiencia? Que cuando uno transita un sendero y se inicia en las escuelas superiores de conciencia, lo que se nos instruye en los planos superiores es cómo lograr la maestría, cómo diseñar nuestra cartografía para que nosotros abramos ese portal energético y bajemos con una información en un punto específico, en un cuerpo específico, en una geografía, con determinados patrones que van a ser casualmente los buscadores de esa, lo que hablábamos hoy, de esa piedra filosofal. Y la piedra filosofal está encapsulada en un avatar, en un cuerpo. Entonces, cada vez que el avatar, el cuerpo, se cruza con una situación, le va a revelar una información. Estas situaciones pueden ser o de bondad, ¿sí? Situaciones como, por ejemplo, algo muy bonito que te haya sucedido y de repente se te revelaron cosas, como por ejemplo, en mi caso, conocer a esta persona fue algo muy bonito, pero después me llevó a vivir la otra polaridad, la parte oscura. O sea, estuvo muy bueno, pero trajo eso. Ahora, después también están los activadores negativos, que son los activadores de punto de crisis, ese punto de inflexión, esa bifurcación, ese quiebre emocional que trae un mensaje. La mayoría de las personas venimos ya con palabras claves activadas, que también lo hablamos el día de hoy en la radio, y estas palabras claves son los que van marcando lucecitas en nuestro sendero. No es que el sendero se va construyendo. Nosotros ya tenemos ese sendero marcado. Lo único que tenemos que hacer es confiar en el proceso y transitarlo. Ahora, un alma maestra, yo no me considero un alma maestra para nada, te lo digo. Pero un alma maestra es aquel que puede leer el campo cuántico y se da cuenta de que hay herramientas específicas que van a revelar muchísima información. Pero ¿qué pasa cuando la persona no está preparada para tanto grado de información? Tiene que elegir varias vidas para ir de a poquito decantando esa información. Ahora, cuando se produce este cambio de alma, ¿sí? Que fue, por ejemplo, lo que me pasó a mí, a los 6 meses sentí que bajé a ese cuerpo, no desde el momento gestacional, pero sin embargo mi alma tiene información desde el momento en que se gestó, porque eso sí lo recuerdo. No lo viví, pero está ahí esa información. Nosotros podemos accesar a los registros akáshicos. Yo, por ejemplo, sin ser formadora ni haber tomado una formación en registros akáshicos, está accesible porque eso no se genera en los planos humanos, se genera en los planos divinos. Entonces, al generarse en los planos divinos y uno al ser un alma vieja y de pequeñito leer esos campos energéticos, te da no solamente información, sino que te da el don y la virtud de conectar con personas
y te quiero compartir una anécdota muy hermosa de cómo se transita un sendero desde niño siendo un alma vieja que viene con estos dones activados. Recuerdo que tenía más o menos 4 años, así, 4 años, casi 5. Fuimos al hospital a visitar a la tía, a la tía de mi papá, que yo en ese entonces sabía que era tía, pero no sabía qué vínculo tenía. De grande me entero que era la hermana de mi abuelo. Cuando entramos en el hospital estaba mamá, papá, mis 2 hermanitos, y de repente yo entro y fue como un shock, porque pude ver dentro de todo su cuerpo muchas nubes negras en los pulmones, en el estómago, en la garganta. Prácticamente eso estaba expandido en todo el cuerpo, como si fuera una gran tela de araña con un núcleo denso. Y en ese momento lo único que se me ocurrió decir es, ¿pero qué hace acá? ¿No ven que se va a morir? Y ahí recuerdo que mi mamá se agarró, se tomó la cabeza y dijo, no digas eso, ¿cómo le vas a decir eso a la tía? Y yo la miraba y le decía, pero si es cierto, se va a morir. En ese momento el aire estaba como muy tenso. Lo siguiente que dije es, ¿y si la llevamos a casa para que no se muera sola? Mi mamá casi me... ¿Te imaginas? ¿Cómo vamos a hacer con los chicos, con tu papá, conmigo, qué sé yo, y una persona que está así en esa condición, no necesita hospitalización? En ese momento recuerdo que la tía abrió los ojos grandes, 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 súper brillosos, con esa iluminación como diciendo, sí, Dios escuchó mis plegarias, sáquenme de acá. Y mi papá me miró y me hizo así, me guiñó el ojo. Y ese guiño de ojo para mí fue maravilloso. Lo siguiente que recuerdo es a mi tía en la cama de mis padres, comiendo helado y nosotros saltando arriba de ella. Al poquito tiempo, a los poquitos días, me parece, falleció. Esa fue una de las anécdotas. Otra de las anécdotas es, cuando era chiquita también, escuché una canción en la televisión y me puse a llorar porque me transmitía demasiada emocionalidad. Una de las cosas que tiene esto, el alma, es que se maravilla y se enamora por todo lo que es hermoso. La naturaleza, los animales, los bebés, la música, todo es hermoso. Y más cuando sos chico. Después cuando sos grande, obviamente te vas desenamorando, te vas enojando con la vida, te vas alejando de todo, y ahí es donde se construye el carácter que te va aislando, que es lo que hace que después venga una crisis, te fractures y se haga la luz. Recuerdo que ese día estaba escuchando una melodía tan hermosa que fui y le dije corriendo a mi mamá, mamá, ¿quién es el que canta porque lo quiero conocer? Y me mira como diciendo, primero, esta persona es súper famosa, no lo vas a conocer nunca, y segundo, es imposible porque falleció. ¿Cuándo falleció? El año pasado. ¿Sabés quién era? Elvis Presley. Wow. Elvis Presley fue para mí y le dije a mi mamá, ¿cómo que murió si es un ángel en la tierra? Es un ángel. Y yo hablaba mucho de ángeles. Las personas mayores se me acercaban, me preguntaban cosas que vos decís, esto no es para preguntarle a un niño, pero no sé por qué me preguntaban cosas y yo respondía. Así que así fue el transcurrir de mi vida. En mi adolescencia fue hermoso porque pude crear una comunidad tan hermosa. Era la primera que hablaba, era oradora en el secundario, organizaba los viajes del Día del Estudiante, hacía monografías, hice hasta una película con mis compañeros, o sea, todo esto que vos ves en mi espacio, esta neurodivergencia que tengo en la radio, los live, el congreso, las formaciones, me formé como reflexóloga, biomagnetista, todo para el cuerpo, después para antes para la casa, decodificar códigos ambientales, biodecodificadora de los espacios, coach del hábitat, es porque todo es como una esponja para mí. Quiero absorber información porque sé que mi tiempo en la Tierra es limitado. Y es tan limitado que tengo ganas de decir, gracias a esta persona que me activó esa chispa de luz, digo, hoy puedo. ¿Por qué? Porque siento que estoy rompiendo con cada paso que doy, estoy liberando un miedo y este miedo seguramente no es mío porque
vine sin miedo. Y cada vez que me tenía que enfrentar una situación, vamos a llamarlo así, de vida o muerte, donde peligraba mi fisicalidad, no tenía miedo. ¿Por qué? Porque se manifestaban los ángeles, los ancestros, y uno de los ángeles que se me presentó, recuerdo, en una situación así como de extrema vulnerabilidad. Nosotros los latinos lo sabemos. Vivimos en países inseguros. Fue la energía de vos me vas a ayudar con esto, porque yo no, como no soy instruida, lo mío es como muy de conexión. Un ángel de color azul celeste con una gran espada. Y después sí, Miguel. recuerdo, Miguel, Ujú. bueno, no sabes cómo fue esa situación. Corte, 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 y yo estaba ahí, mirando todo el panorama. Sí es cierto que estas energías se manifiestan cuando uno pide de corazón asistencia. Eso es un milagro. Y nosotros podemos vivir en continuo milagro cuando pedimos asistencia de corazón. Pero ¿sabes cuándo pedimos asistencia de corazón? Cuando ya dejamos de juzgar, criticar a la situación y decir por qué a mí. Si estás en el medio de una situación de vulnerabilidad, como por ejemplo puede ser un robo, un asalto a mano armada, no preguntas por qué a mí. En ese momento no preguntas por qué. En ese momento lo único que haces es orar y pedir. Mira, a mí me pasa algo muy particular con Los Ángeles, porque en general la gente mm, como que endiosa un poco a Los Ángeles y es como, ay, Los Ángeles me están hablando o le hablan a fulano, a sultano. Y para mí es tan natural como hablar contigo, ese contacto con ellos, porque así lo siento, que es como más de igual a igual a de alguien que está, pueda que esté siendo grosero, creo que no, creo que ellos no tienen ego y no les molesta, pero para mí es más de igual a igual y así lo he experimentado, y es que nos acompañan a todos, es maravilloso, porque no, hay muchas veces que decimos es que a mí no me gusta la soledad y resulta que nosotros jamás estamos solos, porque así esté yo solo en un lugar, ellos siempre están ahí apoyándonos. Y depende de tu camino, depende de la forma en la que hayas escogido ese camino, pues va a ser uno o dos o los que sea que te acompañen. En mi caso, vivo rodeado de ellos gracias a Dios. Tengo esa fortuna de que están acompañándome y me guían para poder ayudar a otras personas, ¿no? No es porque yo sea especial o no, todos somos especiales, de hecho, pero es porque hay un propósito, hay un algo que tiene que hacer mi alma, que vino con ese propósito, que es ayudar a las personas a través de la hipnosis a superar todas estas cosas de vidas pasadas que hay que cortar en esta vida y que ese propósito tiene que expandirse. Y entonces me conectan con almas como tú. Y casi todas las personas que yo he conocido que están conectadas y que estamos en este mismo camino, por lo menos una vez en la vida han estado conectadas con Miguel. Es muy impresionante porque nos conectamos como por esa frecuencia energética de Miguel. Siempre, siempre, en todas las personas que conozco en este camino, Miguel siempre ha estado ahí. Han estado otras, ha estado la Virgen, pero siempre, siempre, particularmente Miguel es el que primero ha estado acompañándolos a todos, y es a todos, o sea, no hay uno que yo conozca que esté en este camino conmigo que no haya estado acompañado por Miguel en alguna situación específica, o que se le haya manifestado, que lo haya sentido, que lo haya visto, siempre. Y de las primeras cosas que yo supe, pues nosotros tenemos un color de energía, ¿no? Cuando yo me vi en esa hipnosis que te conté, donde vi a mi mamá embarazada de mi hermano, pues yo me vi a mí mismo desde afuera como si fuera un dron, alrededor de mi mamá como una energía azul y blanca. Y la energía azul es la energía de Miguel. Entonces sé
que mi energía hace parte como de ese grupo de almas que tienen esa esencia de él, de una u otra manera, que lo somos. Por eso resonamos en la misma frecuencia y por eso podemos entendernos muy bien, ¿no? Creo yo que hace parte de ese camino. Es muy lindo. Es parte de la condición, porque nosotros como alma sí bajamos con condiciones. Tenemos condiciones, tenemos contratos álmicos donde de ese, ¿cómo lo puedo decir? De ese guión no nos salimos. Entonces, el libre albedrío sí existe, pero existe el libre albedrío en cómo me tomo las cosas yo. Y si yo tomo una situación para mí y esa situación la entrego al Todopoderoso, el Todopoderoso entiende que lo que acabo de hacer es un traspaso energético para que por y a través mío yo transmute esa energía y en señal de agradecimiento universal, ¿no? Por estar haciendo mi trabajo, me devuelve códigos que activan más dones y virtudes. Pero no como lo contemplamos desde el lado humano, ni siquiera le podemos poner nombre. Yo, por ejemplo, puedo decir, a ver, tenés dones de clarividencia, de clariaudiencia, clarisentencia, ¿por qué? Y porque me doy cuenta cuando alguien miente, porque siento dolores, porque siento una voz que me dice, por esta calle no, esta persona no es de fiar, pero ahí nosotros decidimos si nos quedamos o nos vamos. Pero yo como alma aventurera que soy, muchas veces me quedé y dije, a ver qué están cocinando acá, ¿por qué? Porque la idea es comer lo que cocina el otro si yo sé que está en mal estado, no, la idea es poder observar, investigar, aprender, anotar, para cuando se vuelva a enfrentar uno a una situación similar, ya saber qué decisión tomar sin siquiera haberme acercado al fogón de esa persona. Sí, eso. Y mira qué lindo porque, claro, desde otra clase de experiencia, lo pude experimentar yo con el arcángel Rafael. Al principio me empezaron a mostrar maneras para sanar energéticamente. Y entonces yo, pues como estaba en este camino, estaba empezando con la hipnosis, me han mostrado cosas tan impresionantes. Yo dije, bueno, pues a ver, probamos. ¿Qué pasa? Y entonces empecé a hacer pruebas con mis amigas y funcionaba. La energía realmente sanaba. Entonces fue como, wow, qué maravilloso, pero siempre pensaba yo que tenía que estar acompañado de él, de Rafael. Y un buen día no estaba. O sea, estaba yo en la conexión, tenía que hacer una sanación y no estaba. Y entonces yo paré y fue como, ¿por qué para? Si ya sabe qué tiene que hacer. Y no, pues porque no está Rafael. O sea, no está él, entonces, ¿cómo, o sea, cómo va a pasar esto si no está él? Diciendo es que no necesitan de alguien para sanar, porque no es requisito. Ellos apoyan y asisten. Y si yo les pido hoy que me ayuden a sanar algo en mí, lo hacen, por más de que yo pueda hacerlo por mí mismo, porque no se trata de egos. Entonces, ellos no sufren de ego. Si tú los necesitas, así sepa que tú puedes, lo van a hacer. Pero también, como cuando uno es padre y ve a sus hijos y están en crecimiento y tú sabes que ellos pueden hacer algo, tú no vas a ir a hacer eso por ellos porque tú ya sabes que pueden. Entonces es como, dale, tú puedes. Desde acá estoy, pero estoy seguro de que puedes, hazlo. Y así fue para mí, desde esa mirada de, bueno, sí, yo puedo hacerlo solo y no se necesita nada especial para poder hacerlo solo. Simplemente el poder hacer eso que ya me enseñaron de transmitir una energía y un procedimiento súper fácil para muchas personas. O sea, esto es algo que se puede enseñar para que todos lo hagamos y no se necesita
de mucho protocolo tampoco. Es saber cómo conectas con la energía divina y utilizar esa energía para sanar. Es fácil, es simple y todos deberíamos hacerlo. Todos deberíamos hacerlo. Entonces es como, hay cosas que para nosotros son como, uy, no, pues que los ángeles me sanaron. Eso suena a milagro y lo es, pero esos milagros no son tan lejanos como pensamos. Lo que pasa es que las religiones nos han aislado un poco de esos milagros y ahora nosotros sentimos que tenemos que pagar penitencias y cosas para que nos concedan esos milagros. Pero eso es lo que no es así. Es más simple de lo que nosotros pensamos, pero tenemos que ir hacia adentro para poder activar esa chispa en nosotros, ¿no? Así es, coincido con vos, Mau. ¿Sabés? Una de las cosas que me sucedió cuando empecé a canalizar información del método de coach del hábitat, que es cómo leer el campo cuántico de los espacios y cómo identificar vórtices energéticos con péndulo, cómo activar determinados campos sensitivos que nosotros tenemos. Recuerdo que antes de que eso suceda, empezaba a sentir una presencia como eh, muy fea, desagradable en un lugar. Y en ese lugar dije, acá hay algo que está queriendo bajarme la vibración. En ese momento yo no manejaba este diálogo, vibración, frecuencias y demás. Yo sentía, me está queriendo hacer tener miedo. Y yo decía, si yo me considero una hija de Dios, ¿quién contra Dios? En ese momento dije, por favor, ángeles, arcángeles, necesito asistencia. Cerré los ojos y en cuestión de segundos me quedé dormida, pero no ese sueño de tú me dormí de cansancio, sino directamente sentí como que entré en un trance y pude ver una energía muy grande que tenía muchos ojitos, pero ojitos por todos lados, eran como cinturones así de muchos ojos y un pie que ocupó toda la casa y aplastó esa energía. Al día siguiente yo me desperté con una paz, con una tranquilidad, con ganas de mover toda la casa, limpiar, hacer esto, lo otro. Y de repente dije, wow, qué hermoso lo que viví ayer. No sé si fue real o qué, lo único que sé es que si alguien me pregunta cómo son los ángeles, no tienen forma humana. Eso sí, me doy cuenta que no tienen forma humana. Entonces dije, por favor, revelame qué es esta energía que está en este espacio. Y la misma energía me dijo, si suelo tener diálogos oído izquierdo, oído derecho, son diferentes lenguajes, diferentes energías, diferentes dimensiones. Las dimensiones de los ángeles a mí se me presentan en el lado derecho, no sé por qué, ahora es el lado derecho. ¿Sí? Bueno, esa misma energía me dijo, tenés que salir del espacio donde estás porque te voy a revelar información de cómo se manifiesta ese espacio. Así que me tuve que ir a la naturaleza con cuaderno, lápiz y anotar, 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 anotar. Y ahí habré estado, no sé, 2 horas descargando audios, hablando y después anotando. Ahí fue cuando creé el método de Bawe, coach del hábitat, que es, por cierto, por ahí no lo sabes, pero tengo otro Instagram donde está solamente dedicado a los espacios. Y Eso tengo no lo pendiente, sabía. no lo sabías, son cosas mías que no sabes. Y tengo otro con mi seudónimo porque soy escritora también. Entonces, desde ese aspecto puedo introducirme en mucha información en muchos ámbitos. Bueno, a mí me encanta porque esta información de los ángeles es algo que es muy natural ahora. Se están manifestando en muchas personas, pero hay que saber discernir, ¿no? Porque nos pueden engañar. Puede no ser una energía angelical con lo que yo conecto. Y eso depende mucho de la vibración en la que yo estoy, pero sobre todo de cómo se siente acá esa información que llega. En mi caso es así. Como tú dices, sí, al lado derecho es que yo siento su energía. Cuando siempre están, pero cuando hay un subidón de energía porque necesitan decirme algo,
empieza un pitido que puede ser muy fuerte a veces. Y luego de eso llega información. Si meditas, o ahora ni siquiera tengo que meditar, me llegan las imágenes directo a la cabeza y es súper lindo. Porque antes sí tenía que sentarme, meditar, o sea, hacer como la conexión para recibir. Y ahora ha evolucionado, es como que va pasando el tiempo y entre más tiempo estás conectado, tu canal se va abriendo poco a poco. Entonces ahora llega la información directo y es precioso experimentarlo a diario. Entonces, el tema ahí es cómo discernir, ¿no? En mi caso, yo siento desde el corazón. ¿Cómo haces tú para saber que esas energías con las que conectas son o no son? Mau, yo en ese sentido te puedo decir que el libre albedrío para mí no existe. O sea, no hay una manera de decir será o no será. Se manifiesta como un rayo. No hay duda. No hay duda. Lo único que hay es certeza de que con quién estás dialogando. Sí existen intercambios energéticos de frecuencias bajas que adoptan la forma de entidades y tienen una forma como de sombra oscura donde se te acercan y te revelan información a cambio de, ¿sí? Y eso sí te lo voy a decir porque me ha pasado a lo largo, te imaginas. O sea, tener este tipo de herramientas te hace ser visible para muchas dimensiones y en esas dimensiones obviamente este tipo de envase es el ideal, porque estamos hablando de envases puros, no quiere decir que yo sea pura, quiere decir de que ya de por sí cargamos con una energía crística que con cada suceso que nosotros vivimos, esa frecuencia baja la podemos transmutar si estamos conscientes, en acto de presencia. Entonces, para mí no hay manera de decir, ¿será una frecuencia baja o será una frecuencia alta? Se manifiesta el campo. Hay olores, hay colores, hay zumbidos, hay respuestas con preguntas que ni siquiera te las estás repitiendo o las estás diciendo en voz alta. De repente preguntás y decís, ¿esta situación tiene que ser así? Yo juego mucho con eso. Por ejemplo, digo, si esta situación es para mí, que ahora mismo, así, te lo digo, pase un coche amarillo. Y por ahí el coche amarillo no pasa, pero pasa una persona corriendo en ese segundo al lado mío con una remera amarilla. Listo, digo yo, gracias, y continúo. Es como el péndulo. Nosotros somos un gran péndulo andando, que cada vez que hacemos las preguntas correctas, la respuesta aparece. Sí, es tal cual. Mira, a mí me pasa que al principio había un miedo de con qué conecto. ¿Por qué? Por lo que la gente dice, no por algo mío, sino por algo impuesto, como siempre. Porque la gente dice, no, que cuidado con lo que estás conectando, porque no sabes. Al principio había un miedo y entonces yo era muy precavido para conectar. Siempre pedía la asistencia antes de cualquier cosa, hacía todo un ritual. No quiere decir que lo haya dejado de hacer, porque siempre es bueno hacerlo, pero ahora, desde que tú estás en frecuencia de alta vibración, entendí que las frecuencias de baja vibración no te alcanzan. Entonces, si tú estás vibrando alto, esas frecuencias no te alcanzan. ¿Y cómo sé yo que estoy vibrando alto? Bueno, mi visión es un método que no sé si sea solo para mí o a alguien más le pase, pero yo antes utilizaba gafas, como bien sabes, y ahora cuando mi vibración baja, mi visión se vuelve a volver borrosa. Entonces es como, uy, estoy viendo borroso, ¿qué pasa? Tengo que limpiar mi energía porque estoy cargado, porque estoy con la vibración baja, porque es imposible permanecer todo el tiempo con vibración alta, somos humanos y hay subidas y bajadas y bueno, cuando entras en contacto con mucha gente, te Eso cargas y mismo así. te iba a compartir. Eso mismo te iba a compartir. Nosotros tenemos que fijarnos bien a qué lugares asistimos y una vez que asistimos a esos lugares, yo por ejemplo no sabía.
Hay muchas cosas que lo fui descubriendo, recordando conforme iba viviendo situaciones que yo misma me ponía en esa situación, pero no es que uno se busca maneras para estar mal. El alma va a ese lugar porque dice, acá es donde se va a activar otro don y otra virtud, o sea, por ahí vas a tener que pasar, quieras o no. Si no es de la mano de esta persona, es de la mano de esta situación. Si no es de la mano de esta situación, va a ser algo que se te va a revelar y no vas a tener escapatoria. Porque nosotros pensamos que siempre los vínculos son personales, pero muchas veces los vínculos son energéticos y a veces hasta una situación como por ejemplo una tormenta, cae un tronco, un árbol adelante tuyo, no te pasó nada, pero te diste cuenta de que estuviste a un pelito de no contar la historia, ¿no? Y esas son las maneras en las que tiene de hablarnos el universo, decirnos, sea como sea, el despertar te va a llegar como un rayo. Ahora, una vez que vos, por ejemplo, te encontrás ya en una frecuencia donde te das cuenta que vos mismo podés modular esa frecuencia, no es que todo el rato estás con frecuencia alta. La frecuencia alta, la finalidad es que vos vuelvas otra vez a la frecuencia baja para transmutar, balancear, subas y bajas. Esta es la onda. ¿Viste cómo los latidos del corazón suben y bajan, suben y bajan? Así es el proceso de nuestra alma. Subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos con la finalidad de absorber y recuperar información de esos latidos de nuestra alma. Con cada latido se activa una frecuencia, frecuencia alta, frecuencia baja, hasta que nosotros entendemos cómo mantenernos modulados a través de hoy te dije la palabra autorregulación. Mi manera, cuando transito muchísimo dolor en el cuerpo, producto del síntoma que me está aconteciendo ahora, mi autorregulación es llorar, liberar, sacar toda esa emoción. La emoción es líquido, es agua. Entonces mi manera de autorregularme es llorar, pero no llorar con una frecuencia baja, sino decir, estoy ocupando esta información, me acabo de dar cuenta que voy al foco del dolor y las lágrimas van a sacarlo fuera de mí. Y mientras voy mantralizando. Una de las cosas que aprendí es que me gusta leer los sueños. Es más, anoche soñé con luciérnagas. Y hoy vi una noticia donde decía que posiblemente nosotros somos la última generación en ver luciérnagas en la ciudad, porque ya no hay, porque ya no están. Y soñar con eso me hizo darme cuenta que, hey, soñé con luciérnagas, ahora me estoy acordando, ¿qué significa luciérnagas? La revelación de un sendero espiritual en medio de la oscuridad. Pero nosotros ya somos espíritu en medio de la oscuridad, sí, pero muchas veces te lo tenemos que recordar. ¿Por qué? Porque te identificás con tu avatar. Te comes tanto el personaje de lo que estás viviendo que te olvidás que sos un espíritu transitando y viviendo una experiencia terrenal. Entonces, un espíritu viviendo una experiencia terrenal, ¿qué va a buscar? Identificarse con elementos espirituales de la naturaleza. Y la luciérnaga era eso, era un pequeño insecto que con una lucecita hacía de la oscuridad una danza hermosa, una belleza de noche. Eso es lo que somos. Si nosotros queremos, podemos ser esa danza hermosa en medio de la noche. Solamente que, bueno, hay que tener fe, hay que tener confianza, hay que dar ese salto de fe. Y muchas veces a ver, a mí me gusta escribir. Es más, ya terminé mi libro, pero como soy media vagoneta, sí, ya lo terminé. Soy media vagoneta, me falta digitalizarlo, ¿sí? Y una vez que lo digitalice, ahí sí ya se viene el libro físico. Pero ¿qué pasa? Cuando era chica, escribía, cuando era adolescente escribía y regalaba, y cuando ya era grande, ya era adulta, las mismas personas que yo les regalaba esos escritos me decían, pero vos tenés que escribir un libro, escribís bellísimo. Y yo no les quería decir que ese libro no era escrito por mi mente, por mi ego. Eran cosas que yo escuchaba y que las tenía que escribir. Bueno, mi libro es eso, son todas canalizaciones que yo escucho, pero obviamente tienen ahí mi huellita. Tienen una historia de amor, que es esta que te conté, que fue esta persona que me hizo ver toda esa luz maravillosa, pero antes de vivir tu luz, ¿qué tenés que ver? ¿Qué tenés que vivir? Tu oscuridad. Así que ese es parte del libro.
una de las cosas que las personas tienen que empezar a entrenar es qué aspecto creativo de sus vidas resuena más. Si te gusta escribir, escribí, lanzate. Ahora vos decís, bueno, pero ¿por qué no lo hiciste antes? Porque todo tiene un tiempo, todo tiene una hora, todo tiene un principio y todo tiene un final. Y de ese rol no te vas a salir. Así que mi alma dijo, a tus 47 vas a terminar de escribir tu libro en el 2025. ¿Cuándo fue 2025? Hace un mes. ¿Qué año es? 9. ¿Cómo es? Cierres de ciclos. Ya está, cerrado el ciclo. Ahora hay que dar comienzo a otras nuevas cosas. Y es por eso que dije que sí a la primera entrevista que me hacen. Qué lindo, sí, porque antes, cuando tocábamos el tema era, no, todavía no estoy lista. Y ahora fue como, ¿vamos a hacerlo? Sí, vamos a hacerlo de una. Entonces fue muy bonito esa energía del comienzo. Está bien interesante. Y lo notamos ahora, ¿no? En todo. Este año arrancó con mucha fuerza en muchas cosas. Hay mucho movimiento energético, en general en muchos aspectos, pero lo que tenemos que tomar para nosotros es ese nuevo comienzo. ¿Qué voy a hacer ahora nuevo para cambiar mi vida? ¿Cuál es el paso que voy a dar para resolver? ¿Qué es lo que voy a hacer diferente a lo que venía haciendo para que mi vida dé un vuelco, ¿no? Para no estar en lo mismo. Porque si no aprovecho esta subida energética, el golpe va a estar duro. El golpe va a ser complicado. Hay muchas cosas que son muy paralelas en las vidas de las personas que despertamos, ¿no? A mí me pasó que durante mi infancia me cerraron mis dones porque cuando estamos en esa búsqueda, mi papá también estaba como en esa búsqueda, pero pues cuando no hay información, encuentras cosas que no son adecuadas. Y empezó a ir a lugares en los que la energía no era una energía de alta vibración. Y entonces a mí me cerraron mis dones, pues porque estaba en peligro, ¿no? O sea, es lo que decías, una luz entrando a un lugar donde todos quieren consumir esa. Entonces, sí, me protegieron y me cerraron los dones. De hecho, muchas cosas de mi vida yo no las recuerdo de infancia, las he venido recordando a través de la hipnosis, pero hay muchas cosas que pasaron en mi infancia que no sé, no recuerdo. Y hay otras que he ido recordando y que son como, ¿y qué pasó acá? Como por ejemplo, una vez que estaba en el colegio y estaba con un momento como si estuviera distraído, pero así como cuando te quedas mirando un punto fijo, estaba yo en un baño del colegio, en el descanso, mirándome al espejo y cuando como que desperté, estaba todo en silencio, salí a mirar, ya estaba todo el mundo en clase y yo seguía en el baño. Yo decía, ¿y qué pasó? Sí, o sea, ¿por qué estoy acá y por qué no entré a clase? Y era difícil porque pues imagínate, ¿cómo voy a entrar ahora a clase y qué voy a decir? ¿Que estaba en qué? O sea, entonces me tocaba esperarme en el baño a que terminara la clase y salieran. Y pues obviamente esto yo no se lo conté a nadie porque era como, ¿qué voy a decir? Que estaba mirándome al espejo, porque era así, o sea, verme al espejo y como despertar mirándome al espejo y decir como, ¿y yo qué estoy haciendo acá en el baño? Y todo o sea, el silencio de que ya todos están en clase en los salones, no el bullicio del descanso, que entran y salen, sino ya el silencio de que están todos en los salones y yo ahí como, ¿y qué pasó? Y así muchas veces en la vida, o sea, no fue la primera vez que pasó, ni la única. Entonces, todo esto, pues he estado empezando a explorarlo, porque me han ido como, o sea, siempre en la evolución te van mostrando como lo que necesitas ver en el momento para lo que estás trabajando y para después lo que viene. Entonces, sí, seguimos en esa evolución, en ese encontrar qué es lo que pasa con nosotros y por qué tenemos estas habilidades despiertas y cómo ayudar a otros a despertarlas, porque finalmente para mí ese es el trabajo,
ayudar a otras personas a que entiendan qué se siente, cómo se siente y que puedan empezar a despertarlos. Y me pasa algo muy lindo y es que ha empezado a pasar con las personas que estoy guiando en las consultas, que empiezan a despertar sus dones, pero de manera intuitiva, o sea, les empiezan a pasar cosas al estar conectados en el campo de la hipnosis, al estar, digamos, como en esas consultas con los ángeles, al estar haciendo seguido eso, estás todo el tiempo conectado como en ese campo y tus dones solos empiezan a aparecer. Y entonces es súper lindo porque ni siquiera tienes que decir, bueno, es que para poder activar el olfato tiene que hacer ABC. No, desde que estés conectado a ese campo todo el tiempo, solitos se van a activar. Y entonces ya no me tienes que creer a mí, puedes experimentarlo tú, que eso me parece fabuloso. Es parte de lo que me gusta de la hipnosis, que no me tienes que creer en lo que yo te diga porque tú vas a ir a verlo en tu subconsciente. Vas a ir tú mismo a resolver tus problemas. No soy yo el que va a ir a decirte, es que en otra vida usted fue fulano, sultano, no. Eres tú el que va a ir a ver, el que va a sentir, el que va a recordar, el que va a entender. Y a través de toda esta conexión también se pueden activar tus dones. Entonces es maravilloso. Mira, Mau, una de las cosas que, que te puedo compartir desde mi sendero es que tengo una vida muy rica en sucesos, una abundancia de sucesos, de historias y de situaciones que hoy te las puedo contar y para mí fueron obviamente únicas y que solamente un círculo cercano sabían de estas situaciones porque yo las tenía que contar, ¿no? Como por ejemplo, cuando era adolescente trabajaba en estos lugares que se llaman remisería, remis, Uber, Didi, eh, te llevan en los coches. Antes era un local donde ibas a buscar el coche, llamabas por teléfono, iban a tu casa y ya está. No era como ahora que vos a través de una aplicación vas y viene el coche y ya está. Antes eran teléfonos, igual ahora también, ¿no? Pero en ese momento era la novedad, era tomarte un coche para ir a tal lugar, era como el taxi, pero en un lugar fijo. Y recuerdo que obviamente esos lugares eran muy machistas porque los únicos que trabajaban en los coches manejando eran los hombres, pero siempre requerían de una voz femenina, una voz dulce, qué sé yo. Entonces yo me harté de los chistes machistas, de "Y cómo te pusiste hoy, cómo te pintaste, cómo te arreglaste, el pantaloncito, bla, bla". Entonces me harté y dije, basta, no quiero estar con esta sarta de primates. Recuerdo que yo era adolescente y dije, Dios, por favor, revelame qué es lo que es para mí. Y en ese momento recuerdo que llamé por teléfono a mi tía, hermana de mi papá, y le dije, tía, ¿me enseñás peluquería? Y me dijo, mira, si yo te enseño peluquería, no puedo atender bien a mis clientas porque ellas vienen no solamente por el servicio de peluquería, vienen a charlar, vienen a dialogar y no se van a sentir cómodas. Yo te aconsejo lo siguiente, en vez de ir a una academia y pagar para que alguien te enseñe, ofrecete para trabajar en un salón gratis, barriendo, lavando cabezas o algo, vos aprendés. En ese momento me había enojado porque dije, ¿cómo puede ser que mi tía no me ayude en esta, que quiero cambiar de lugar y ella tiene su establecimiento, tiene su clientela, me puede ayudar y no quiere? Bendigo ese momento. Llegué a mi casa, agarré las guías amarillas y dije, voy a buscar una peluquería y voy a llamar por teléfono, voy a hacer lo que me dijo mi tía, lo voy a hacer. Pero ¿sabes qué? Lo voy a hacer con mis condiciones. No voy a buscar un cartelito chiquito, voy a buscar el más grande, el que pagó toda la página, la más importante. Y di con una peluquería que se llamaba Rubén Orlando, que es una de las más famosas de la República Argentina, incluso en Uruguay también. Y recuerdo que ahí llamé por teléfono y dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Deborah Weyman, no me conoces, pero me gustaría hablar con la encargada del personal. Lo recuerdo literal, tenía 17 años, casi 18, y pegan un grito desde el teléfono, Rita, Rita, pará, tenés teléfono. Rita era la encargada del local. Atiende el teléfono y dice, sí, ¿quién es? Sí, mirá, soy Débora, no me conoces.
pero me gustaría saber si me pueden tomar para trabajar, yo puedo barrer, no sé lavar cabezas, no sé nada de peluquería, pero yo puedo ir y trabajar y por ahí lo único que te voy a pedir es si me puedes ayudar con el colectivo para poder ir a trabajar porque era lejos. Se hace un silencio y yo dije, ay, me va a decir que no. Y pone el altavoz y le dice a la telefonista, le dice, Silvia, decile a Debbie. Desde ese momento yo dije, yo me llamo Debbie. O sea, decile a Debbie a dónde estaba yendo. Silvia, que es una gran amiga desde ese momento, me dice, Debbie, ¿sabes a dónde estaba yendo Rita? A poner un anuncio que necesitaba a un ayudante para lavar cabezas. Agarra el teléfono y dice, una de las cosas que más estaba sufriendo es la cantidad de personas que iba a tener el día de mañana, entrevistas, currículum. Imagínate una empresa que tiene varias sucursales, que es muy importante de peluquería, donde atienden a modelos, eh, personajes de la televisión. He conocido personas importantes de la televisión en ese lugar. O sea, cantantes, actores, qué sé yo, modelos, todos los he conocido en ese lugar. Y para mí fue como, fue ahí, fue la señal. Ahí me di cuenta que estaba rodeada de guías y que me iban guiando en un camino. Ahí me di cuenta, cuando yo pedí y se me dio. Es que es literal, mira, justo pasó en el momento de ese momento oscuro del alma, ¿no? De ese revuelco de mi vida, en el que yo dije, bueno, guíenme para dónde es, porque yo no sé para dónde debo ir. Y lo que yo llamo ese camino de miguitas que me fueron mostrando para irme llevando poco a poco, con calma, despacio, a mi ritmo. Hay personas a las que las llevan flash, porque somos diferentes. Cada uno tenemos una forma de ser y ellos conectan con cada forma de ser para llevarnos a ese camino. Está en nosotros aceptarlo, ¿no? Pero lo hacen de acuerdo a cómo somos nosotros. Y es lo mismo que las canalizaciones. Tú canalizas de acuerdo a cómo es tu forma de pensar, porque ellos se comunican con tu esencia, ¿sí? Entonces, yo no puedo pensar como piensa otra persona, yo pienso como yo. Las imágenes que, como asocio yo mi forma de racionar, así son las imágenes que llegan a mi cabeza, no como puede ser la experiencia de una persona que también lo hace. Es diferente para cada uno y eso me lo han mostrado. Y es muy lindo porque siempre hay mensajes. O sea, yo puedo decir que a diario me dicen algo para mí. O sea, siempre hay un mensaje para ti. Y si yo pido una vez un mensaje, me lo dan. Pero si pido 10.000 mensajes, tengo 10.000 mensajes. Es precioso, porque ellos, si tú pides, te dan. No se guardan nada. No es como, es que yo pedí y nadie me contestó. No es cierto. Tú pediste y no has estado atento. Tienes que estar atento a las sutilezas porque ellos no se comunican como, hey, acá está su mensaje, tome. No, son sutiles, son mensajes muy pequeños y tienes que estar en la frecuencia y la atención para poderlo recibir. Sí, una de las cosas que a mí me sucede mucho es que canalizo y conecto mucho con las películas. Antes las veía como entretenimiento y de repente me daba cuenta que me acababa de dar una respuesta a la misma película, a algo que yo estaba pensando en ese momento y la película me respondió. Entonces en ese momento dije, che, yo puedo decodificar películas. Y te digo que era chica, y una de esas películas, de las primeras películas que empecé a decodificar era Volver al Futuro, por eso la sigo viendo a día de hoy, y tiene harta información acerca de viajes astrales, mundos multidimensionales, energía cuántica, leyes universales, o sea, tiene mucha información. Ahora, estar atento requiere de qué? ¿De un alma libre? Para mí requiere de un alma alegre, porque nosotros podemos estar en un espacio donde no nos sentimos libres, pero podemos recuperar esa alegría, nadie nos la tiene que apagar. Y una de las cosas que viví en este primer gran trabajo, he tenido otros trabajos, mi primer trabajo, ¿sabes cuál fue, Mauri? A los 10 años haciendo mandados a los vecinos que tenían comercio.
Yo iba de la carnicería a la verdulería, de la verdulería al almacén, del almacén a la farmacia, y le hacía los mandados y los comerciantes me daban a cambio el producto que ellos tenían en su comercio, ¿no? Y así llegaba a casa y traía cosas. Después, de adolescente, de asistente de un contador. Ahí me di cuenta que si bien estaba estudiando en una escuela donde te formaban para que seas contadora, no me gustaba para nada, era lo más aburrido, papeles, números, números, papeles, cuentas, calculadora, estrés, teléfono, y dije, esto no lo quiero para mí. Entonces dije, bueno, pero de algo tengo que trabajar. Y mi siguiente trabajo fue atendiendo el teléfono y el siguiente fue en esta peluquería. Y una de las anécdotas que tengo para contarte es, por ejemplo, que cuando estaba un día en la peluquería, la encargada de la pelu me dijo, ¿a vos te saco buena o te saco buena? Y yo no entendía a qué se refería. Cuestión, me enseñó todo lo que sabe hoy una empresaria de cómo montar un negocio, cómo atender a la gente, protocolo ceremonial, bueno, muchísimas cosas me enseñó. Pero ¿sabes qué? Una vez que pasó 1 año y medio, casi 2 años, se me acercó y me dijo, ahora, después de 25 años, siento que me puedo tomar mis primeras vacaciones solas porque mi hija ya creció, está grande, y el negocio lo podés manejar vos. ¿Sabés cuántos años tenía yo, Mauri? 19 años. Me dejó a cargo la empresa matriz, no una sucursal. Yo trabajaba en la casa matriz, que tenía varias sucursales en Punta del Este, en Belgrano, bueno, lugares así de la Argentina y en otros países. Y para mí fue, wow, es un gran voto de confianza, por lo tanto sabía que tenía que dar lo mejor de lo mejor. ¿Qué pasó? Le pregunté a dónde iba y me dijo que quería ir a Chile de viaje, pero que no sabía dónde, que se iba a tomar un avión y que donde la lleve el viento. Y ahí yo dije, ¿y si le pasa algo? Nadie sabe nada. ¿Qué pasó? Fui a casa, dormí y cuando dormí soñé. Y cuando soñé dije, lo tengo que contar porque no me puedo quedar con esto. Llamo por teléfono, ese día era mi día franco, llamo por teléfono a Silvia, la telefonista, y le dije, Silvia, ¿sabes qué soñé? Soñé que Rita viajaba en un avión y que mi voz se escuchaba en el avión diciendo, si le pasa algo nadie sabe, ¿no? Pasó el fin de semana y de repente al día siguiente me llama por teléfono mi compañera y me dice, Debbie, te tengo que contar algo, sentate. Y ahí yo ya sabía que me iba a dar una mala noticia. Cuando alguien dice, te tengo que contar algo, sentate, es porque no lo vas a poder sostener y por ahí puede que te lastimes, ¿verdad? Y me dijo, Rita está internada en el hospital, está en coma. ¿Qué pasó? Antes de irse de viaje, de tomar el avión, fue a la casa de su hermana a comer algo y ella hacía equitación. Quiso despedirse de la familia y cuando terminó de almorzar salió a la calle porque era un lugar donde había campo y eso y pasó un nene con un caballo y ella le pidió de montar al caballo y el nene le dijo, mire que es bravo, que no se deja fácil y ella le dijo, no te preocupes, yo hago equitación. Cuestión, te lo digo rápido, se subió al caballo, el caballo se levantó, cayó la cabeza contra una roca y al poquito tiempo falleció. Esto que yo te estoy contando, volvamos 2 semanas atrás. 2 semanas atrás, mi compañera de trabajo, estilista reconocida, le decía a Rita, che, Rita, ¿vos tenés seguro de vida? Ay, nena, ¿me querés matar? Y dijo, no, no, ¿cómo que te quiero matar? O sea, una persona que piensa, yo tengo hijos, tengo una nena, yo pienso en mi hija, si a mí algo me pasa, por lo menos quiero que ella quede por lo menos monetariamente sostenida. Y vos deberías pensar lo mismo, porque tu marido falleció cuando tu nena tenía 15 y ahora tu nena tiene 21 y si a vos te pasa algo, se queda sola, está sola en el mundo, no tiene asistencia, no tiene nada. Cuestión, ¿sabes lo que hizo Rita? Se quedó pensando y esa misma tarde llamó a una compañía de seguro de vida y se sacó un seguro de vida. 2 semanas después Rita falleció, su hija obviamente cobró el seguro, obviamente no le devuelve a su mamá ni nada, pero fíjate cómo yo en calidad de testigo podía ver cómo se estaba orquestando el universo para el plan de vida que ellas dos tenían, el propósito de, no era que trabajen juntas, el propósito era aún mayor, sostener después de la vida. ¿Qué sucede con esa alma que trascendió? Seguía sosteniendo a su hija.
¿Por qué? Porque escuchó el consejo de alguien que le dijo, se me acaba de, yo pagué un seguro de vida, vos pagas el tuyo, así es la vida, así nos devuelve el universo. Nos van pasando cosas que al principio parecen como al azar y cuando lo vamos entendiendo todo está conectado. Así que por eso entiendo que hoy esta charla con vos es porque estaba conectada, estaba pactada y no iba a ser antes. Yo no es que no quería entrevistar, decirle que sí a entrevistas con otras personas porque no me sentía capacitada. Obviamente, ya estoy, estoy como, tengo mi programa de radio, de adolescente era de las que llamaba por teléfono y le decía, quiero dedicarle esta canción a mi amiga Marcela y colgaba y llamaba a mi amiga Marcela que estaba al lado mío y decía, quiero dedicarle esta canción a mi amiga Debbie y así. Así somos, la vida nos va preparando para eso. Y gran porcentaje te puedo decir que el campo en el cual se nutre nuestra alma es en la niñez, es en la infancia, por eso las infancias están siendo vulneradas. Porque si no hay una semilla que se siembra, después no hay una cosecha. Y estamos teniendo cosechas de adultos que no tienen despertares de conciencia. Pero tranqui que eso está cambiando. Así es, esa es la tarea que tenemos, ¿no? Ayudar a que eso cambie. Mira que me parece muy lindo eso que cuentas porque de las cosas que yo vi en la planeación del alma, ¿cierto? Cuando planeamos nuestra vida, hace parte de eso, esas cosas que cuando va llegando nuestro momento, pactamos con otras personas para que nos ayuden a resolver lo que tenemos que resolver. Entonces, eso es como el relato exacto de lo que es un buen ejemplo de esos pactos que hacemos para poder dejar las cosas en orden y podernos ir sin dejar esas ataduras acá. Porque claro, si yo tengo un hijo o una hija y tengo ya que partir, yo no me voy a ir tranquilo porque hay alguien que necesita así. No, no voy a poder cruzar el lugar donde debo cruzar. A la vida que tu cuerpo ya dejó y como tu cuerpo ya no está, te aferrás a los objetos que representaban tu energía y es por eso que hoy encontramos personas que no son capaces de tirar la ropa de ese ser que trascendió, o un elemento, o es más, las cenizas dentro de la casa, porque no quieren soltar esa energía. Entonces no permiten el avance de esa alma que evolucione, se ralentiza. Pero está mal o está bien, está perfecto para lo que han pactado. Claro, Es así, es es tan así. perfecto, tan meticuloso, tan sincrónico todo este mapa que nosotros estamos transitando, que pretender controlar esto es como decir, Dios, deja, vos no sabés nada, deja que de esto me encargo yo. Y Mira, ahí y es, donde Diosito dice, sí, no, "Dale". mira, y es tan perfecto que está permitido quedarnos acompañando a un familiar. Está permitido. O sea, es algo, en esta otra dimensión el tiempo no existe. Así que da igual si estás 3 días despidiéndote o toda una vida acompañando a un familiar. Es igual, o sea, no hay nada, porque a veces cuando las personas se enteran que lleva toda una vida su papá con ellos, es como, no, no lo dejé evolucionar y tal, y hay culpa y no sé qué. No, para allá no existe el tiempo, entonces da igual, no importa. Lo importante es que esa alma sea consciente de que hay un momento de soltar también y que pueda pedir la ayuda en el momento que ya se sienta listo para avanzar, porque somos nosotros quienes decidimos en qué momento avanzamos. Pasa lo mismo con las personas que están en situaciones densas, pasa lo mismo con personas que sufrieron un trauma porque fue un accidente o lo que sea. Cuando ya están listos, solicitan la ayuda y es a la velocidad de un pensamiento que llega la ayuda. Cuando pasa esto, claro, hay un momento en el que las almas están eh, conectadas para subir. Cuando pasa ese momento,
tiene que haber una ayuda, un lazo. En este caso, hay muchas personas como yo, por ejemplo, que ayudamos a que esas personas puedan continuar. Pero es un puente porque los ángeles se densifican un poco para poder conectar con nosotros, pero no se pueden densificar tanto para bajar digamos, para estar en esta dimensión y ayudarlos. Y nosotros podemos estar conectados tanto allá en los dos lugares, entonces servimos de puente y ayudamos. Entonces, me parece muy lindo porque es súper sincrónico todo lo que pasa. A mí me han ido mostrando pues que estos dones, esta capacidad de ayudar, no es de unas personas, o sea, no es porque yo vine a ayudar que puedo ayudar a las personas fallecidas a continuar. Es que todas las personas que estamos acá podemos ayudar. Lo que pasa es que, claro, depende de cómo conectamos, depende de mi nivel de conciencia, puedo o no puedo ayudar o tengo susto si sé que estoy conectando con algún ser fallecido, me da miedo. Entonces, depende de ese grado de conciencia que pueda ayudarme. Quiero compartirte algo, Mau, te estoy escuchando con atención. ¿Y sabes cuáles son las personas que, porque esto sí hay grados, todos podemos ayudar y asistir porque estamos diseñados, porque nacemos, morimos y así es el ciclo de nuestra alma, por lo tanto tenemos información para poder hacer esa transición. Recibir un alma porque a nosotros nos recibieron cuando nacimos y asistir a esa alma que partió porque nosotros hemos estado en los otros planos recibiendo a esas almas que van llegando, que ya trascendieron, ¿verdad? Pero ¿sabes cuáles son las que tienen más carga energética y tienen los sentidos preparados para escuchar telepáticamente a las personas que están pidiendo asistencia cuando están trascendiendo? Aquellas que han pasado por el umbral, aquellas que han vivido situaciones, por ejemplo, como las que viví yo cuando tenía 6 meses, personas que vivieron una situación extrema como un accidente y durante unos segundos se paró el corazón y siguió, esas personas ya vienen con una carga, con un alma que viene ya directamente a compartir esto. Y de ese rol no te vas a salir. ¿Te suenan los trasplantes? El alma continúa haciendo su trabajo de manera física gracias a la donación. Sí, así es. Es parte Del alma. de ese intercambio que hay. Ujú. Cuando yo recibo un órgano, parte del propósito de esa persona viene con el órgano, es como Sí, parte del es, contrato. sí, Y yo, sin saber que eso es, o sea, sí, que sea algo escrito, que no está escrito, es álmico, yo resuelvo eso. Durante mi forma de vivir, resuelvo lo que esa alma no terminó de resolver, como- de una u sí, otra manera. sí, es cierto eso. Una de las cosas, por ejemplo, que muchas personas se preguntan a día de hoy, y eso es porque tengo un alma investigadora, es qué pasa si, por ejemplo, recibo de un donante que ha tenido una mala vida, ha cometido acciones que son negativas y demás. Fíjate qué perfecto que es el universo, que si te envía, ¿sí?, parte vital de una persona que ha vivido esas situaciones es porque energéticamente tenés la capacidad de transmutarlo, pero necesitas de un agente externo que ingrese a tu cuerpo para que vos actives el poder de la transmutación. Lo mismo sucede con las situaciones de crisis. Necesitas de una situación externa que genere algo interno tuyo, por ejemplo, en este caso energía, vamos a llamarlo energía, que es el efecto de la emoción, pensamiento, idea, cuerpo, energía, emoción, se genera un tipo de energía que va diciéndote en qué frecuencia estás. Si la energía que se generó fue a través del miedo, miedo a la muerte, vas a despertar con una frecuencia baja. Pero ¿sabes qué le pasa a esas almas? Que más abajo no pueden ir. Entonces la única opción que queda es para arriba. ¿Te gustan las anécdotas, Mau? A mí me encanta porque es que aprendemos más de las anécdotas que de los libros para mí.
Me Bueno, parece que son más enriquecedores. te voy a contar 3 pequeñitas, ¿sí? Como para dar un poquito de información de cómo operan estos sentidos extrasensoriales fuera del cuerpo, que no sean olor, ¿sí? Gusto, tacto, oído, vista, otros. Recuerdo que fui a visitar a mi abuelo materno y él vivía en esas casas antiguas donde los baños estaban apartados de las casas. En el fondo el baño, adelante la casa. Entonces voy a visitar a mi abuelo, pido pasar al baño. Cuando voy al baño, de repente abro la puerta y no podía salir porque había un gallo negro grande, malísimo, que yo sabía que si salía me corría, me picoteaba y no quería estar en esa situación. No sé cuántos minutos pasaron hasta que mi mamá se acerca y me dice, ¿qué haces ahí en la puerta con esa cara de pánico? Y le dije, pero ¿no te das cuenta que hay un gallo que me quiere picar y no puedo salir del baño? ¿Qué? Me dice, no hay nada. Acá había un gallo cuando yo era chiquita, que sí, salías del baño y te corría y te picaba. En ese momento me di cuenta de que acababa de tener una experiencia multidimensional y que mi alma viajó al pasado porque se activaron cosas, memorias, en esa casa donde falleció mi abuela cuando yo tenía 2 años. Se activaron memorias para que yo me pueda dar cuenta de que estaba teniendo una experiencia extrasensorial. Y era parte del plan. Era la que iba a continuar con el siguiente don que se iba a activar después. Una de las cosas de los siguientes dones son la resiliencia. Nosotros pensamos que es una condición humana, pero es, es un don, es una virtud que tiene el alma, ser resiliente, porque no puede portar otro tipo de energía. Y recuerdo que estaba en el autobús y de repente me senté al lado de mi nene que era chiquitito, creo que tenía 4 o 5 años, y estábamos viajando en el autobús. Adelante de todo, en los asientitos individuales había una chica jovencita, ponerle unos 19, 20 años, que agarró el teléfono, muy nerviosa, sabía que algo le estaba pasando, pero no sabía qué, y de repente corta el teléfono y se pone a llorar tomándose las manos y agachándose. En ese momento no lo dudé, salté del asiento, fui al lado de ella, me arrodillé en el piso y le dije, decime en qué te puedo ayudar. Y me dice, me acaban de llamar del hospital que mi papá se está muriendo y yo quiero llegar. Entonces la miré y le dije, ¿sabes que tu papá te está esperando? Pero sabes que él te está esperando de una manera, lo podés recordar a tu papá en los mejores momentos cuando vos eras feliz con tu papá, te podés acordar de una situación cuando eras chica, cuando eras bebé, cuando eras adolescente. ¿Recordás eso? Porque es el regalo que está esperando tu papá. La siguiente parada, cuando yo le terminé de decir esto, era la calle del hospital. Fíjate de qué manera tan sincrónica estaba diseñado ese plan y por qué yo tenía que estar a esa hora en ese autobús y que solamente el hecho de haberla visto llorar, me levanté, tú, y le dije, decime en qué te puedo ayudar. Fue prácticamente alguien que me dijo, dale, es tu momento. Me hubiese gustado mucho saber qué fue de esa chica y cómo lo vivió y si llegó o no, pero muchas veces no se nos da ese tipo de información porque no es relevante. Lo que nosotros tenemos que hacer es no compartir, ponerle las herramientas. Sí está bueno que estas herramientas se expandan y que todas las personas tengan accesible. Lo que está bueno es que nosotros agarremos esa herramienta como Thor agarra el martillo y empecemos a abrirnos camino y empecemos a darnos cuenta de que hay mundos maravillosos que conectan con otros mundos, pero que también estamos en esa lucha energética. También hay una guerra espiritual. Y la guerra espiritual, ¿sabes cuál es? Si no recordás lo amoroso de esta vida, te vas a hundir en los sucesos más negativos de tu vida cuando te vayas. Y ahí es donde te comparto la siguiente anécdota. Sí, Espérame porque ahí hay algo muy importante en esa anécdota que acabas de contar. Hace un par de días vi
un video de un estudio que hicieron en relación a la empatía. Ponían a personas que tenían que llegar a una reunión, las ponían, a unas les decían que estaban sobre el tiempo, o sea, que tenían el tiempo súper contado para llegar, y a otras solamente tenían que llegar allá, tenían el tiempo tranquilos para llegar. Y en la mitad del camino ponían un actor que pedía ayuda, en una situación que pedía ayuda. Las personas que tenían afán paraban a mirar, pero no se detenían a ayudar. Las que no tenían afán se acercaban a ayudar. Eso quiere decir que esa vida acelerada nos roba la empatía, nos quita esa empatía con el ser humano, porque tenemos un afán de terminar algo, un afán de ir a cumplir un horario, y el otro lo olvidamos. Y esas clases de cosas dejan de pasar, eso que te pasó a ti. Eso deja de pasar porque la empatía se pierde, porque ya no tengo el tiempo para parar a decirle, ¿estás bien? No tengo el tiempo porque es que voy a llegar tarde, porque es que es muy importante cumplir un horario. Y resulta que el otro, con una sola palabra que le dijiste, le pudiste haber cambiado la vida y seguiste derecho por cumplir un horario. Era eso. Ahora sí cuéntanos esa otra. Es cierto. ¿Sabes qué es lo que motivó esa situación que yo me haya levantado del asiento? Ver la estupefacción de todos los pasajeros. Obviamente el chofer tenía que continuar su ruta, no podía solucionar nada, o si lo podía solucionar tampoco se lo permitió, pero yo no estaba pendiente de toda esa situación. Sí, lo que pude ver es que hubo un solo accionar que detonó esa acción mía en una mujer que estaba atrás mío. Se levantó, agarró un pañuelito desechable y se lo ofreció a la chica. Y la chica bajó con 2 asistencias, el pañuelito y las palabras de aliento de que sí iba a llegar a ver a su papá. Físicamente tenemos todos estos guías que nos van brindando esas pequeñas, breves asistencias, y si nosotros empezamos a hacer esas guías y esas asistencias para los demás, pero esta vez sin esperar a que algún suceso negativo pase, y si empezamos a decir, hey, hola, ¿cómo estás? Buen día, que tengas un bonito día, que te vaya bien, feliz lunes, feliz martes, feliz miércoles, pero hacerlo filosofía de vida. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué hacía yo antes? Bueno, ya no lo hago tanto porque ya no salgo mucho, pero antes mm, yo normalmente no soy una persona como tan. Antes yo me iba y cuando veía una mujer triste, una mujer insegura, una mujer apagada, yo pasaba por el lado y les sonreía. Y eso les cambia el día, por lo menos. Sin querer nada con esa persona. O sea, no importa cómo se viera, no importa nada. Simplemente estaba triste y una sonrisa. Y yo me iba a seguir mi vida, pero esa sonrisa, alguna vez lo hice con una amiga que después conocí, o sea, pasó y después la conocí. Y ella me decía, ese día yo me sentí bonita, me sentí especial, me sentí diferente, y iba sintiéndome mal. Y esa sola sonrisa hizo que me sintiera diferente. Me volví a poner varias veces esa misma ropa porque pensé que era la ropa, pero era solamente el cómo afecta tu campo, cómo afecta una sonrisa, que es súper simple, a otra persona. ¿Cómo le puedes cambiar un día entero a una persona solo con un acto simple? Y claro, eso lo puedo hacer yo porque soy hombre, las mujeres no, porque los hombres piensan que es que ya quieren algo con ellos o lo que sea, pero bueno, pongamos de moda estas buenas acciones, la sonrisa, que se vuelve a poner de moda la sonrisa. Vamos a brillar.